Si acaso ustedes están visitando o se han perdido algunas de las conversaciones, estamos en la semana número 6 del libro de Nehemías. Típicamente navegamos libros de la Biblia y la semana pasada les dije que estaban a mitad de la película. Ahorita estamos ya entrando en la parte final de la película porque estamos en capítulo 8 y capítulo número 9 de Nehemías. Ahora, el tema central de lo que hemos hecho, y si ustedes observan sus pantallas, parte de ellos ustedes observan, es la reconstrucción de una ciudad, la reconstrucción de una cultura. El hecho de que Nehemías está escrito junto con otros 4 libros de la Biblia, y aquí es donde se hace un poquito confuso el asunto y tenemos que reconocer cómo funciona esto. Nehemías es el quinto libro de un grupo de 5, obviamente, que están escritos en la última parte del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en 2 testamentos, Antiguo y Nuevo, con un periodo de 400 años, que si se pone a pensar, 400 años es lo doble de la existencia de este país. Es un periodo muy grande. Pero en ese periodo, ¿sí?, Nehemías está al final de la primera parte o del primer testamento. Y eso es importante reconocer porque es mucho lo que ha pasado, es mucho el legado, mucha la historia, muchos los eventos, de tal manera que Nehemías nos trae a un tiempo en el cual, tristemente, en esta reconstrucción de una comunidad o una cultura implica 2 cosas. Número 1, que había destrucción. Si vas a reconstruir es porque hubo destrucción, y destrucción siempre es trágico, destrucción siempre es caótico. La segunda cosa es que no solamente esta nación de judíos o del pueblo de Dios había sido desolada o destruida, pero los valores, la doctrina, las enseñanzas, se los he dicho varias veces, estaban literalmente en el precipicio, estaban así en la orilla del precipicio de poder caer y desaparecer para siempre. En este tiempo estamos en un momento en el cual, en cuestión de creencia, en cuestión de cultura, en cuestión de principios, que en este caso es el Antiguo Testamento, estaba por disiparse de la faz de la tierra. Entonces estamos en un tiempo en el cual que es crucial. Ahora, es obvio que no lo voy a comparar con mi vida personal porque nunca he estado en una situación como esta, no conozco tragedia como esta gente, pero hasta cierta manera nosotros como familia estamos en un proceso caótico hasta cierta manera, pero es positivo, no negativo, pero es transitorio. Y menciono esto porque la semana pasada, ayer, no la semana pasada, ayer en la mañana, como cada sábado, mis hijos me forzan a levantarme temprano, porque siempre tienen actividades extracurriculares. Y específicamente ayer, aunque nada más estábamos en la casa, Josué, mi hijo menor, y Saraí, mi hija mayor, y yo, Saraí tuvo un examen a las 8 de la mañana en la high school. Y es un examen que se llama ACT, es el nombre del examen. Es un examen que es un prerequisito para entrar a la universidad, al colegio, de lo cual Saraí ya está en su último año. Saraí está aproximadamente 6-7 semanas de graduación. Entonces, cuando la llevé y la dejé en el estacionamiento y ella caminó hacia la escuela, 8 de la mañana, me hizo recordar mi experiencia, porque cuando yo llegué a Estados Unidos estudié 2 años de lo que se le llama ESL, lo que es la transición de estudiar el inglés, y en el 92, llegué en el 90, para el 92 yo salí a la universidad en el este de Texas, y recuerdo que literalmente volamos de Harlingen a Dallas un viernes en la tarde, no, mentira, un sábado en la tarde. Manejamos de Dallas a Marshall, que es como 2 horas y media, manejamos, llegamos un sábado en la noche, nos levantamos el domingo, fuimos a la iglesia, regresamos a la escuela, primer día en la universidad, regresamos a la escuela, nos pasamos la tarde ahí, el lunes era el primer día de clases, y cuando llego yo a la oficina de registración para poner mis clases, porque completamente nuevo en el asunto, no tenía nadie quien me orientara, no sabíamos qué estábamos haciendo, no sabía qué estaba haciendo, ven mi pasaporte, ven mi visa de estudiante internacional, porque no era ciudadano americano, nada de eso, escuchan mi acento obviamente, y me mandan a la oficina de internacionales. Y llego a la oficina de estudiantes internacionales y me presento y me dicen: tienes que tomar el ACT. Y yo dije: ok, no sé qué es el ACT, pero me imagino que tengo que hacerlo. Entonces en ese momento, me llevaron a un salón con un montón de estudiantes, y de 8 de la mañana, que es lo que usar ahí, de 8 de la mañana a las 12 del mediodía tomé ese examen. Fui a la cafetería, comí, regresé otra vez y me dicen: ahora tienes que tomar el ACT.
Y dije, no sé qué es el ACT, pero también me lo voy a reventar. Y de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Así es que ese día literalmente me tomé 2 exámenes que no tenía la menor idea que estaba haciendo. Y simplemente experimenté eso y mi hija me hizo recordar. Ahora, todo esto se convierte en algo simbólico para mí en procesos de transición, porque hace algunos meses, cuando pienso en la llegada de mi hija y lo que está pasando, que es la primera que está involucrada en esta cuestión de la escuela, hace algunos meses Saraí recibió su famosa Letterman, se le llama a esa chamarra. ¿Saben de qué estoy hablando? Es la chamarra que típicamente les dan o compran, no es regalada, que tiene que ver con la cuestión de la iglesia, de la escuela, obviamente su nombre, y está conectada con las actividades extracurriculares que ellos hacen. En este caso es la cuestión de banda. Saraí ha estado en la banda y obviamente tiene el apellido y en fin, es algo simbólico, ¿no es cierto? De que representa que ya está por salir, que representa otra vez con quién se identifica, en este caso la banda de la escuela y obviamente los colores de la escuela y todo eso. Es interesante porque esta chamarra, así como está de gruesa, mi argumento fue con Saraí es que la vas a usar un fin de semana en todo el año, porque aquí nunca hace frío, como pasar este tipo de chamarra, pero como quiera, ella emocionada con ello. Conforme ella recibe su chamarra, una de las cosas que es interesante con respecto a esto, que es algo simbólico, es que esta chamarra, en mi opinión como padre, tiene valor. Yo sé que ella no va a estar de acuerdo conmigo. Tiene valor solamente después de 3 experiencias. Y aquí es a donde voy, porque quiero que piensen en el libro de Nehemías conmigo. Hay 3 experiencias y no supe cómo ilustrar esto de otra manera, así es que se los voy a presentar así. Número 1, esta chamarra tiene valor en mi vida, en mi opinión, si ella me trae en las próximas 6-7 semanas un diploma de high school. Tiene que graduar, ¿sí? Si no, no quiero verla. Si no, no tiene valor para mí esa chamarra. Hay que graduar. No podemos celebrar anticipadamente, ¿verdad? Número 2, esta chamarra, que es importante, tiene valor si me trae un diploma de universidad, porque típicamente es lo que sigue. Ahora, si no va a la universidad, está bien. Si no quiere estudiar colegio, está bien. Es mi preferencia que vaya, pero si no, que consiga un trabajo. Y no supe cómo ilustrar trabajo, así es que siempre me traje porque aquí están construyendo afuera en la calle. Me acordé, dije, trabajo, hay que trabajar, ¿no es cierto? Entonces, especialmente aún si consigue la universidad, es para que trabaje. Entonces, si ella no me trae a la casa high school diploma, ojalá un college diploma, y eventualmente que consiga un trabajo, no quiero ni verle en pintura esta chamarrita, porque se me hace que no tuvo ningún sentido que agarrara chamarra si no la está llevando a algo más. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que ellos se enamoraron de la chamarra y se olvidaron que en un momento dado era para llevarlos a algo más. El punto de Nehemías es la fidelidad al pacto. Y esta gente olvidó el pacto, olvidó lo que en un momento dado esto los iba a llevar a otras experiencias. Entonces, lo que sucedió con Israel es que se enamoraron en un momento dado de la chamarra, se enamoraron y hasta cierta manera parte de la reconstrucción de los muros es importante, pero los muros para mí es esto. Es importante y yo sé que es un valor para ella, y como ciudad es importante que tengan sus muros, pero el punto aquí, escuchen esto, el punto aquí, y esto lo sabemos por la historia, lo sabemos como nación, lo sabemos como frontera de México, es de que no importa qué tantas alarmas tengas en la casa, qué tan grande esté la casa, si el Señor no protege esa casa, es en vano, ¿no es cierto? No importa qué tan seguro te sientas con tu trabajo, con tus fuerzas de tu salud, si el Señor no está presente, es literalmente hasta cierta manera en vano. Entonces, esta gente se habían olvidado de ello, y eso se le llama infidelidad al pacto. De tal manera que hoy estamos en el capítulo 8, porque el capítulo 8 lo que va a hacer es que nos va a llevar a movernos más allá de la chamarra. La chamarra es importante, qué bueno que la tiene, qué bueno que se la ponga, solamente una vez al año se la pone porque nunca hace frío aquí para ponérsela. Pero más vale que ahora en las próximas 6 semanas gradúe de high school, más vale que la reconstrucción de los muros de Jerusalén nos lleven a una fidelidad al pacto. ¿Sí me explico? Fidelidad al pacto, porque esto es importante conforme gradúa, esto es importante. Yo quiero que esta chamarra ella se la ponga conforme anda en la universidad con sus amigos.
¿sí? Quiero ver selfies de ella con la chamarra puesta si está en la universidad. Quiero verla eventualmente si quiere ponérsela cuando esté trabajando. Lo que no quiero ver es que se me ponga esta chamarra ella, tenga 32 años de edad y no acabó la escuela y no tiene trabajo. Ese sería un problema para mí con la chamarra, ¿sí me explico? Eso es lo que muchos hemos hecho con Dios. Nos hemos enamorado de cosas que en un momento dado esta gente se enamoró de sus muros, se enamoró en un momento dado de su ciudad. Pensaron que ellos literalmente eran el epicentro del universo y que ellos eran intocables, que nunca les iba a pasar nada. Pero el momento en el cual cometieron infidelidad al pacto, que eventualmente, por favor escuchen esto, el pacto es extremadamente importante porque el pacto obviamente fue la ley, es la ley, y el pacto eventualmente en el Nuevo Testamento se va a hacer carne. ¿Quién es ese cumplimiento del pacto? Su nombre es Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento fueron infieles al pacto. En el Nuevo Testamento, que es nuestra era, la era del Espíritu Santo, lo que hacemos es típicamente somos infieles ¿a quién? Al cumplimiento del pacto, que es Cristo. Es infidelidad a Cristo, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con la chamarra. Es importante que tengamos los muros, pero vean cómo la Biblia nos lleva a recordar esta importancia del pacto. Varias cosas. Número uno, la razón que este pacto es extremadamente importante, la fidelidad al pacto, es porque el pacto existe o fue dado principalmente para que entendamos que si el pueblo iba a tener una relación con Dios, si tú estás aquí y quieres una relación con Dios, lo primero que necesitas o la razón principal de una relación con Dios es que toda persona que se relaciona con Dios necesita ser protegido de Dios. ¿Qué significa ello? Lo he ilustrado muchas de las veces. Cuando vemos el sistema eléctrico en el que estamos ahorita, que nos beneficiamos porque hay aire acondicionado, porque hay luz, porque hay un micrófono que me pueden escuchar. Por favor escuchen eso. Esta luz o este sistema eléctrico nos muestra que es un positivo, un negativo, y hay otra fase que falta. ¿Cuál es? El neutro. Porque si el sistema no está puesto a tierra bien, lo que debe de ser beneficioso, especialmente esta mañana, yo sé que muchos todavía están dormidos, pero esta mañana tempranito hubo relámpagos, ¿sí? El problema con los relámpagos, si el sistema no está puesto a tierra, ¿qué es lo que puede pasar con las unidades de aire acondicionado? ¿Qué pasa con el sistema que tenemos? Si cae un rayo, ¿qué le va a pasar? Se daña todo completamente. Entonces, lo que supuestamente debe ser beneficioso se convierte literalmente una amenaza. Entonces, cuando trata la presencia de Dios, la fe en Cristo, tomar esta ley, tomar los preceptos de Dios, es decir esto: aunque mi mente es finita, aunque tengo límites, reconozco que estoy limitado, no tengo que entender todo lo que Dios es y voy a creer en Él. Aun cuando mis finanzas, mi familia, mi condición, aun cuando mi pasado se ve como muros derrumbados, ¿qué voy a hacer? Voy a confiar en Dios. Entonces la fe se convierte en las polaridades, positivo o negativo. La fe es la tierra, ground llamamos esto en inglés. ¿Por qué? Porque la fe es lo que hace la presencia de Dios beneficiosa. Si tú no pones tu confianza en Cristo, porque sí, Cristo lo que hizo, observen esto, y esto es hace ¿qué? 15 días, Semana Santa. Sí, Cristo lo que hizo es que Cristo se convirtió en nuestra tierra, porque Cristo absorbió todo lo que Dios es. Y lo que Dios es, dice esto: Dios demanda que alguien muera si alguien peca. ¿Sí? Entonces Cristo absorbe la justicia de Dios, absorbe la gloria de Dios, absorbe el carácter de Dios y termina en un madero, de tal manera que el que no conoció pecado, dice la palabra de Dios, Él absorbió eso para que ahora el sistema de Dios, lo eléctrico, sea beneficioso a nosotros. En otras palabras, es lo que estoy tratando de decir. Es un necio, la palabra es fool en inglés, un tonto, un necio, aquel que dice: yo no necesito creer, a mí demuéstrame que Dios existe. Lo que estás diciendo es que tú tienes la capacidad de que tu sistema eléctrico funcione sin la tierra. No sé cuántos de ustedes crecieron donde la regadera daba toques. Es porque no estaba bien puesta la tierra. ¿Sí me explico? Entonces piensen en eso, porque esa es la primera función del pacto. Esta gente cometió el error de pensar que ellos podían burlarse de Dios, que ellos podían hacer lo que quisieran con Dios. Sí, con la electricidad. Mi papá fue electricista o es electricista, trabajó en la Comisión Federal de Electricidad toda su vida. Y una cosa que papá me decía todo el tiempo es: no le tengo miedo, le tienes respeto a la luz. Y mi papá le tocó literalmente atestiguar muertes de compañeros que terminaron electrocutados por descuidos. Entonces
La primera cosa que esto hace es protegernos de Dios. La segunda cosa que hace es protegernos de un infierno, porque es obvio que si no pones tu confianza en Cristo, cuando mueras, tu destino sería eternamente el infierno. La tercera cosa que hace, que es lo que estoy por demostrarles, es que nos protege de nosotros mismos, que es lo que esta gente necesitaba. La semana pasada estuvieron aquí, les mostré que la oposición principal, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Nehemías, la oposición principal, escuchen esto, Nehemías viene del reino de los persas y desciende como judío, desciende a su propia gente a ayudarlos a reconstruir. ¿Y saben quién se opone a la reconstrucción? La propia gente. O sea, los judíos necesitaban protección ¿de quién? De sí mismos. Ellos mismos estaban dañándose a sí mismos. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso como personas que decimos, chihuahuas, yo sabía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué hablé? ¿Por qué mandé el texto? No debí haber contestado el email. ¿Sí me explico? Nos pasa todo el tiempo. Entonces, una vez más, protección primeramente de Dios, protección obviamente del infierno, de una muerte sin Cristo, y lo último es protección de uno mismo. En este contexto es donde encontramos lo que es fidelidad a Dios, que es el punto de Nehemías. El punto de Nehemías es infidelidad a Dios o al pacto o a esta relación con Dios, de tal manera que el capítulo 8, versículo número 6, agarran una Biblia, busquen su Biblia, enfrente de ustedes hay Biblias, inglés, español, es todo lo que hablamos en esta iglesia donde tenemos más idiomas, pero si sacan su aplicación, ahí sí hay muchos idiomas, es que saben que hay otro idioma. Capítulo 8, versículo 6, el capítulo 6 habla acerca de cómo Esdras adoró a Dios. Si ustedes lo ven en sus Biblias, capítulo 8, versículo 6, Esdras adoró a Dios o adoró al Señor, y hablando de esta adoración, Esdras lo manifiesta simplemente diciendo lo mismo. Esta adoración se para enfrente de ellos, abre la palabra de Dios y dice: bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió. Y eso es lo que responde el pueblo, porque si tienen la Biblia van a leer esto. La palabra es amén y amén. Una vez más, Esdras se para. Esdras es el sacerdote, es el líder espiritual, es el escriba. Se para delante del pueblo, ya los muros los están reconstruyendo, hay celebración, bendice al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, responde a la lectura de la palabra de Dios, amén y amén. Luego adoraron al Señor, y dice la Biblia, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es que si vamos a movernos más allá de simplemente reconstruir los muros, si vamos a movernos más allá de simplemente ver la cuestión de la chamarra y movernos hacia realmente hacia lo que es, observen que tenemos que regresar a lo que hemos violado. El problema no era la falta de muros, el problema era la falta de instrucción de la palabra de Dios. Esta gente se había olvidado de la palabra de Dios. Y parte de la situación que estamos hablando ahorita es reconocer que el centro, la fuente de todo lo que hablamos es la palabra de Dios. ¿Qué implica ello? Eso implica varias cosas. Por favor, escúchenme. En el versículo número que acabamos de leer, número 6, cuando habla acerca de cómo Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, responde amén y amén. Este es el versículo. You guys ready? Este es el versículo el cual tiene que hablar. It's not giving it to me. Es el versículo que tiene que describe la palabra amén, amén 2 veces. Por favor, escuchen esto. En el Nuevo Testamento la palabra amén significa afirmación o así sea, en el Nuevo Testamento, lo cual es importante. Pero en el Antiguo Testamento, still English. En el Antiguo Testamento la palabra amén habla acerca de fidelidad. En el Nuevo Testamento habla de afirmación. ¿Qué significa ello? Que cuando oramos en el nombre de Jesús. Decimos en la oración, oramos esto en el nombre de Jesús, y todos decimos al final, así sea, amén. En el Antiguo Testamento era el recordatorio de lo que es la fidelidad. De que cuando una persona hablaba de amén era recordar la fidelidad. Esa fidelidad solamente tiene sentido, por favor escuchen, no tanto, sí, por favor ven esto, no es tanto que yo soy fiel a Dios, es que Dios me es fiel a. En otras palabras, hablar de una reconstrucción de fidelidad al pacto no inicia nosotros deseando ser fieles a Dios. Y esto es extremadamente importante, porque muchos estamos aquí porque sabemos que hemos violado las leyes de Dios.
Muchos estamos aquí en una mañana como esta porque sabemos que hemos cometido cosas que son indebidas. Tenemos historia que no deberíamos de tener, tenemos un trasfondo que es hasta cierta manera un poquito destructivo, y queremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas, y es importante ver todo eso. Pero la manera en que esta conversación inicia no es hablar de mi fidelidad hacia Dios. El punto que ustedes estén aquí no es para que ustedes sean fieles a Dios. Si vamos a movernos más allá de simplemente reconstruir paredes o reconstruir muros, ¿sí? No es tanto de que yo necesito ser, no es tanto de que yo ahora se me quiten las malas costumbres, cambie mis hábitos. Todo es importante. La conversación tiene que iniciar con la fidelidad de Dios para conmigo, porque no se trata de mi persona, se trata de lo que Él ha sido. Inclusive, por favor, escúchenme, si no empezamos con Dios y empezamos con el Dios que siempre es fiel a nosotros y nos ha sido fiel aun cuando los muros estuvieron derrotados, el argumento va a ser esto. El argumento es que, por favor, escúchenme, el argumento es que los muros fueron derrotados para mostrar la fidelidad de Dios. ¿Qué significa ello? Que Dios, en su soberanía, en la manera en que Él funciona, Él usó, y esto lo dije la semana pasada, Él usó la maldad de las naciones para traer a su pueblo una vez más hacia Él. Esto explica por qué muchos de nosotros tenemos las clásicas historias que yo crecí en la iglesia, me alejé, hice un montón de cosas, y cuando toqué fondo, ¿qué sucedió? Ahora sí, regresé al Señor. ¿Saben de qué estoy hablando? Si pasaba el micrófono ahorita esta mañana, yo sé que todos tenemos esa historia, tenemos cierto tipo de referencia en ello. Trágicamente, cuando vemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, quisiéramos, le estamos diciendo, hey, no es así, no piensen así, si pudieran acercarse al Señor. Pero todo sucedió porque empezó con mi deseo de ser fiel. Es importante que seas fiel, es importante que desees ser fiel, pero observen cómo la Biblia presenta simplemente al principio este amén, amén del versículo número 6, está hablando acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. De tal manera que observen lo que sucede aquí, en el versículo 9, ahí en sus Biblias, el versículo 9, al oír las palabras de la ley, porque lo están leyendo, las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. La gente empezó a sentir convicción. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, los levitas que enseñaban al pueblo, les dijeron, vean lo que les dijeron, no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Versículo número 10. Observen lo que dice el número 10. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día, vean lo que dice, este día ha sido consagrado a nuestro Dios. Y esta es la parte que quiero que pongan atención. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Una vez más, el gozo, aun cuando todo está caótico, aun cuando todo está literalmente de cabeza, encuentras gozo en el Señor, porque en medio de tu caos, aun cuando tu fidelidad a Dios posiblemente te deprime, posiblemente tratas de mover tu familia hacia el Señor y dices tú, es que mis hijos no me ayudan, es que mi esposo, en fin, cualquiera que sea, escuchen lo que les estoy diciendo. Como no empezaste con tu fidelidad a Dios, sino empezaste con la fidelidad de Dios para contigo, esa fidelidad te mueve de llanto a gozo. De tal manera que lo que tenemos que entender es esto, y aquí es donde empieza el llanto. El llanto es importante, y esta gente dice el versículo 9, versículo 10, que ellos estaban literalmente la palabra en inglés es weeping, que significa llanto de luto. No es llanto nada más de que están llorando, pero es llanto de luto. Este llanto de luto es porque han sido literalmente traídos una convicción. Por favor, escuchen esto. Una de las evidencias que tú y yo empezamos la conversación, no con mi fidelidad, pero la fidelidad de Dios, bueno, dos evidencias. Una, cuando empiezas con tu fidelidad, es el tipo de cristiano, escúcheme esto, cuando empiezas contigo, es el tipo de cristiano que dice, yo sé que tengo ciertas cositas, pero no estoy tan mal, ellos sí están mal. ¿Sí? Por eso les pasa eso. Mi primo, si conocieras a mi hermano, ellos, pastor, invítelos a la iglesia. Es cuando empiezas contigo. Cuando empiezas con Dios y te das cuenta que a través de tu infidelidad Dios ha sido fiel para contigo, aun cuando tú fuiste infiel. Te das cuenta que Dios, aunque no es el creador de la maldad, pero permite las tragedias para recordarte de su fidelidad. Inicias recordando que la fidelidad de Dios, véanme tantito, la fidelidad de Dios
me ayuda a reconocer que yo soy infiel. Si esta mañana tú estás aquí pensando que alguien más necesita escuchar este sermón, si tú estás aquí esta mañana pensando, si tan solo estuviera mi primo, o mi trabajador, o mi esposo, ¿sí me explico? No, inicia con ¿quién? Conmigo. Yo reconozco que soy infiel. Yo reconozco, sí, y lo reconozco no porque sea malo, no porque traigo tatuajes. Sí, escuchen lo que estoy hablando. No estoy hablando de cómo me comporto, estoy hablando de quién soy. Y esto lo he explicado muchas de las veces. Nuestras acciones no nos hacen pecadores. Porque somos pecadores, tenemos las acciones que tenemos. ¿Sí? No es más, mi comportamiento no define quién soy, porque quién soy es mi comportamiento. Eso significa que cuando nos portamos mal, cuando hacemos cosas que ameritan la destrucción de los muros, no es como Chespirito que se nos ha chispoteado. Es literalmente porque fue intencional y fue premeditado. Eso es lo que estamos hablando. Y es lo que nos hace reconocer la palabra de Dios. Sí, lo que quiero que hagan conmigo, porque aquí es donde vamos a concluir. Ya esta gente trae esa convicción porque la palabra de Dios se abrió. Porque esto es más que simplemente lo que en inglés se le llama positive thinking. Esto es más que simplemente voy a un lugar donde hablan cosas buenas. Qué bueno que estás aquí y ojalá esto sea productivo. Pero esto es algo que hace el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Escuchen por favor lo que estoy diciendo. Mi oración y mi deseo es que esta mañana dejemos de conformarnos, de saber de este libro lo que alguien más dice del libro. Mi oración y deseo es que tu conocimiento personal de este libro sea porque tú te encaraste con este libro. ¿Sí ven la diferencia? Mi temor es que muchos de nosotros, y déjenme hablar un poquito de los hombres. Si tu esposa, todo lo que sabe de la Biblia es lo que escucha de quien está aquí al frente, del pastor o del ministro, ese es un problema. A la luz de la Biblia, quien es responsable de la instrucción de este libro en el hogar no es el pastor. ¿Quién es? Eso implica, para los que tenemos hijas, también hijos, pero específicamente hijas, es que eduquemos a nuestras hijas a través del papel del varón, porque aquí es donde entra el padre. Eduquemos a nuestras hijas a que escojan un hombre que las pueda guiar. ¿En qué? No nos quejemos el día de mañana si lo que nuestras hijas escogieron como novios y eventualmente como esposos es alguien que literalmente está esperando que alguien más instruya a nuestra hija en la palabra de Dios. Simplemente porque mi hija se enamoró. Qué bueno que se enamoraron. Qué bueno que sintieron mariposas en el estómago. Todo eso es bueno y se celebra. Pero ustedes y yo sabemos que a la hora de la hora esas mariposas eventualmente se van. Y lo que perdura no es el amor que sentimos unos por otros. Seamos honestos, porque yo tengo 18 años de estar en este negocio del matrimonio y voy a ser honesto, no todos los días me levanto locamente enamorado de la mujer que escogí. Y vaya, sé que el Señor me ha permitido escoger una muy buena mujer, pero sí, no nos quedamos casados porque estamos enamorados todo el tiempo, sino porque hemos entendido que hay algo más grande que esto. ¿Sí me explico? Porque hemos entendido que la palabra de Dios me enseña que es un pacto y queremos mover esto hacia adelante. Entonces es importante que esta mañana entendamos que al final de la historia lo que expone es nuestra infidelidad. Es lo que expone primeramente, no expone que soy mejor o que voy a mejorar mi situación. La otra cosa que quiero que vean en el capítulo número 9, versículo número 1, ven lo que dice la palabra de Dios. En el día 24, 9:1, en el día 24 de ese mes los israelitas se reunieron para ayunar. La convicción, o sea, ya se dieron cuenta que ellos son los infieles. Ya se dieron cuenta que lo que pasó no es simplemente porque Dios es débil, no es simplemente porque es mala suerte, es porque yo causé esto. Entonces dice la Biblia que ellos se reunieron para ayunar y se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Esas son prácticas que a raíz de su soberbia habían dejado. La reforma espiritual, la reforma de estas vidas que inicia con la palabra de Dios fue la lectura de Esdras. Por 6 horas leyó la Biblia. En el capítulo 8 leyó y produce este arrepentimiento, que en el capítulo 9 empiezan a dar evidencias de arrepentimiento. Regresan a las prácticas que habían olvidado, que el versículo 2 dice lo siguiente: habiéndose separado, vean esto, habiéndose separado de los extranjeros. Porque sí, la Biblia no condena matrimonio interracial. Sí podemos agregar, ¿estás de acuerdo en ello? Véanme tantito. La Biblia no condena matrimonio interracial. La Biblia condena matrimonio de fe, interfe.
No estoy seguro si lo dije bien en español, pero el punto es este. En cuestión de razas, la Biblia no condena que nos mezclemos. La Biblia condena que nos mezclemos ¿en qué? En cuestión de fe. Ok, otra vez, voy a regresar al cassette. Una vez más, escuchen lo que estoy diciendo, porque ven lo que está diciendo. Se separaron de los extranjeros. La Biblia no condena la mezcla de razas, color de piel, eso no lo condena la Biblia. ¿Qué condena la Biblia? La mezcla de fe. Si tú andas de novio o novia con alguien de fe distinta, es un problema a la luz de la Biblia. Si te casas con alguien que no comparte tus valores y no abraza, otra vez, la fidelidad al pacto, es un problema. De tal manera que dice, ¿qué hicieron ellos? Esa fe la separaron. Esa fe les produjo confesar públicamente ¿qué cosa? Sus propios pecados, y confesaron la maldad de sus antepasados. Es importante que en el momento en que te encuentras con el Dios que ha sido fiel, que expone tu infidelidad, véanme tantito, el momento en que te encuentras con el Dios que ha sido fiel, el Dios que no ha dependido de circunstancias y que aún tu condición es caótica, eso no determina quién es Dios. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo fiel. La razón que tienes la oportunidad de reconstruir los muros es por su fidelidad, no porque te cayó el 20. Sí, pero reconoces que Dios es fiel, reconoces que tú eres infiel, y ahora, escuchen esto, ahora hay confesión de pecados. Observen que la Biblia en confesión o en encuentro con Dios siempre se manifiesta en cuestión de comunidad. Por favor, escuchen esto. Te engañas a ti mismo pensar esta mañana que mientras tú leas tu Biblia, ores a tu Dios y escuches radio cristiana, es todo lo que necesitas. No tienes que ir a una iglesia, no necesitas vean el concepto de comunidad. Ellos confesaron sus propios pecados y la maldad de los antepasados, de tal manera que esta mañana el arrepentimiento no nos hace fieles. El arrepentimiento nos ayuda o nos permite aceptar, reconocer y celebrar que Dios nos ha preservado. Que aun cuando debimos de haber sido conquistados no solamente por los asirios, no solamente por los babilonios, no solamente por los persas, literalmente debimos de ser borrados de la faz de la tierra. No deberíamos de estar aquí esta mañana. ¿Sí me explico? No debe. Sí, lo que hemos hecho, hemos cometido lo que se le llama en inglés cosmic treason. Hemos literalmente cometido una violación, una traición cósmica. Y no merecemos, mas sin embargo el Señor en su fidelidad, cuando yo me arrepiento, inicio la conversación reconociendo que ha sido su preservación lo que me ha hecho ser, vean esto, lo que me ha hecho ser persistente. ¿Sí ven la diferencia? Preservado, persistente. Preservar, perseverar. Esta perseverancia que ahorita celebramos, esta perseverancia que les doy crédito por ello, es simplemente porque Dios te ha preservado. No es porque tú eres mejor que otros, no es porque somos una generación que agarramos la onda, no, es porque el Señor ha sido aquel que nos ha llevado a preservación. De tal manera, rápidamente, porque tengo que acabar con eso. Versículo 5, no está en la pantalla, vean sus Biblias. Versículo 5, es extremadamente importante el versículo 5 en el capítulo 9. Menciona algunos nombres de las tribus y de esa gente, y termina diciendo esto, y los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías y todos los Odías que había en ese tiempo clamaron y dijeron esto. Versículo 5. Vamos, bendigan al Señor su Dios desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor, sea exaltado tu glorioso nombre que está por encima de toda bendición y alabanza. Ven el producto de la confesión de pecados. Versículo 6. Solo tú eres el Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú les das vida a todo lo creado, a la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Versículo 7. Tú, Señor y Dios, fuiste quien escogió a quién. Abraham. Tú lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Versículo número 8. Descubriste en él un corazón fiel, por eso hiciste con él un pacto. Este pacto lo hizo antes que llegara la ley, es parte de la gracia de Dios. Le prometiste que a sus descendientes les darían la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebuseos y todos ellos que pueda haber. Y dice aquí, y cumpliste la palabra porque eres justo. Versículo 9. En Egipto, ¿qué hizo en Egipto? Viste la aflicción de nuestros padres, justo
junto al mar rojo, escuchaste sus lamentos y lanzaste grandes señales y maravillas contra el faraón, sus siervos y toda la gente, porque viste la insolencia con que había tratado a tu pueblo, de tal manera que dice esto: fue así como te ganaste la buena fama que hoy tienes. Versículo 11: a la vista de ellos abriste el mar y lo cruzaste sobre terreno seco, pero arrojaste a sus perseguidores en lo más profundo del mar, como piedra en aguas caudalosas. Versículo 12: con una columna de nube los guiaste de día, con una columna de fuego los guiaste de noche, les alumbraste el camino que debían seguir. Versículo 13: descendiste al monte Sinaí, desde el cielo les hablaste, les diste juicios rectos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Les diste, una vez más, hablando de nuestros padres, les diste a conocer tu sábado santo, día de reposo, por medio de tu siervo Moisés. Les entregaste tus mandamientos, estatutos y leyes. Versículo 15: saciaste su hambre con pan del cielo, el maná, calmaste su sed con agua de la roca, les diste posesión de la tierra que bajo juramento les habías prometido. Versículo 16: pero ellos, nuestros padres, fueron altivos. Ellos, nuestros padres, no quisieron obedecer tus mandamientos. Ellos, nuestros padres, versículo 17, se negaron a escucharte, no se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Y escuchen lo siguiente: fue tanta su terquedad de nuestros padres, fue tanta la rebeldía de nuestros padres, que hasta se nombraron un jefe para que los hiciera volver a la esclavitud de Egipto. Esto que está enfrente de ustedes es el final del versículo 17, y quiero que lo lean conmigo. Quiero que vean lo que Dios ha hecho. Pero tú no los abandonaste. ¿Cuántos saben que Dios nunca abandona? ¿Sí saben eso? ¿Que Dios nunca abandona? Sí, cuando inicias con Dios, tu tragedia se convierte en un recordatorio que Dios nunca abandona. Cuando inicias contigo, tu tragedia es un recordatorio que tú nunca merecías pasar por eso. ¿Sí ven la diferencia? Cuando empiezas con Dios, reconoces que Dios es un Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Perdonador. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios perdonador? ¿Sí? Si esta mañana no ves necesidad, si esta mañana piensas que tu condición es simplemente parte de cómo fuiste criado, échale la culpa al Obamacare. No sé a quién le echan la culpa de tu condición, pero si nunca vas a ver la necesidad de alguien que te perdone porque no ves tu pecado. ¿Sí? Entonces es un perdonador. ¿Quién es el Señor? Es clemente. ¿Saben qué es una persona clemente? Clemencia. ¿Todos saben lo que es clemencia? ¿Todos saben lo que es compasivo? Dice la palabra de Dios que Él es, ¿qué? Lento para la ira, y que Él es grande en amor. Grande en amor. El versículo 17 solamente puede experimentarse si iniciamos la conversación ese domingo reconociendo, no es tanto que seamos mejores o más fieles, es que Él siempre ha sido fiel. Y esa fidelidad tiene que exponer nuestra infidelidad.